Suma teológica, parte segundo. Ay, cuestión 150. La embriaguez. Viene a continuación el tema de la embriaguez y sobre ella se plantean 4 preguntas, a saber, ¿es pecado la embriaguez? ¿Es pecado mortal? ¿Es el más grave de los pecados? ¿Exime de pecado? Artículo 1. ¿Es pecado la embriaguez? Lat. Objeciones por las que parece que la embriaguez no es pecado. 1. A todo pecado se opone otro pecado, a la timidez, la audacia, a la pusilanimidad, la presunción. Ahora bien, no hay ningún pecado que se oponga a la embriaguez. Luego esta no es pecado. 2. Todo pecado es voluntario, pero nadie quiere estar borracho, porque nadie quiere verse privado del uso de la razón. Por tanto, la embriaguez no es pecado. 3. Todo aquel que es causa del pecado de otro peca también él. Y luego si la embriaguez fuera pecado, pecarían todos aquellos que inviten a otros a tomar una bebida con la cual se emborracharan. Pero esto parece demasiado duro. 4. Más todavía, todo pecado ha de ser corregido, pero no se da ningún correctivo a los que están ebrios, pues dice San Gregorio que debe dejárseles benévolamente seguir la inclinación porque no vayan a hacerse peores si se les aparta de su costumbre. Entonces, luego, la embriaguez no es pecado. Más contra esto está lo que se dice en el apóstol en Romanos 13,13, no viviendo en comilonas y borracheras. Así que respondo, podemos considerar la embriaguez bajo 2 aspectos. Primero, en cuanto a qué significa, a la falta del control sobre la razón que sobreviene hacia el hombre como consecuencia de haber bebido excesivamente. Tomada así, la embriaguez no indica culpa, sino la pena que se sigue de una culpa. En segundo lugar, la embriaguez puede designar el acto por el que un hombre llega a ser en ese estado y que puede causar la embriaguez de un doble modo. Primero, por la excesiva fuerza del vino, a la cual está ajeno el que lo bebe, y en este sentido la embriaguez puede darse sin pecado, y sobre todo si es que no se debe a la negligencia del hombre, como lo parece así que le sucedió a Noé, porque así lo leemos en el Génesis 9,21, ya que puede darse la embriaguez, en segundo lugar también, como consecuencia del excesivo deseo y uso del vino. Y en este caso, la embriaguez sí es pecado y pertenece a la gula, como especie de su género, porque la gula se divide en comilonas, borracheras y embriaguez. Todas están prohibidas por los apóstoles en este texto aducido, Romanos 16,3. A las objeciones. 1. Como dice el filósofo en el tercero de Étic, la insensibilidad que se opone a la templanza no es muy frecuente y por consiguiente tanto ella como todas sus especies que se oponen a las diversas especies de intemperancia carecen de nombre. Y también carece de nombre el vicio que se opone a la embriaguez, y sin embargo, si alguien se abstuviese del vino tanto que hiciera mucho daño a la naturaleza, no estaría éste exento de pecado. 2. La objeción se basa en el efecto derivado que es involuntario, y por eso es involuntario el uso inmoderado del vino, en lo cual consiente a la razón de pecado. 3. Así como el que se emborracha está exento de pecado si es que no conoce la fuerza del vino, del mismo modo el que invite a otro a beber, éste no incurrirá en pecado si es que no sabe que la condición del que bebe es tal que puede emborracharse con esa bebida. Pero si tal ignorancia no existiese, ninguno de los dos estaría jamás exento de pecado. 4. A veces conviene no corregir al pecador para evitar que tenga males mayores, como ya lo dijimos antes en el Q33A6, y por eso dice San Agustín en la carta del Ad Aurelium Episcopum, hablando así de las comilonas y las borracheras, que estas cosas creo que no se quitan con aspereza, ni con dureza, ni por la fuerza, sino más bien enseñándolos, más bien así que mandando y aconsejando, más bien que amenazando. Y de este modo hay que obrar cuando son muchos los pecadores, mientras que hay que usar la severidad cuando son pocos los pecadores. Artículo 2. ¿Es la embriaguez un pecado mortal? Lat. Objeciones por las que parece que la embriaguez no es un pecado mortal. 1.
San Agustín en su Sermón del Purgatorio dice que la embriaguez es pecado mortal si es continua, pero la continuidad es una circunstancia que no conduce a otra especie de pecado y así no puede agravar hasta el infinito. De modo que convierta un pecado venial en un pecado mortal, como se deduce de lo que ya se dijo en el 1,2 Q88A5. Luego, si la embriaguez no es pecado mortal, por otro capítulo tampoco entonces lo será por esta circunstancia. 2. San Agustín en el mismo sermón nos dice que cada vez que uno toma más comida o bebida de la necesaria, tiene que saber que comete un pequeño pecado. Y ahora bien, los pecados pequeños se llaman veniales. Luego la embriaguez, consecuencia de beber pero no tener moderación, es pecado venial. 3. Ningún pecado mortal se puede justificar por razón médica. Pero algunos beben más de lo debido por el consejo del médico para luego purgarse mediante vómitos, pero ese exceso de bebida también le da lugar a la embriaguez, aunque luego ésta no es pecado mortal. Contra esto está lo que dicen todos los cánones de los apóstoles. El obispo o presbítero que se dé al juego o a la borrachera, o que abandone su cargo, o que sea depuesto, en cuanto al subdiácono o lector o cantor, que haga también esto y abandone su cargo, o que sea privado de la comunión, hágase pues así lo mismo con el laico. Ahora bien, tales penas solo se aplican en el caso de pecado mortal, porque luego la embriaguez es pecado mortal. Así que respondo. El pecado de la embriaguez consiste en, como ya dijimos en el artículo 1, en el uso y la apetencia del vino, pero sin moderación, y esto puede suceder de tres modos. En primer lugar, cuando uno no sabe que la bebida es inmoderada y capaz de emborrachar, en cuyo caso sí puede darse la embriaguez, pero no existir el pecado, tal como ya lo dijimos en el A1. Y en segundo lugar, cuando se sabe que es una bebida inmoderada, pero no se sabe que puede emborracharte, y en ese caso la embriaguez es solo un pecado venial. En tercer lugar, puede suceder que sí sepas perfectamente que la bebida es inmoderada y además que puede emborrachar, pero aún así prefieras emborracharte y privarte así de toda razón, pero no de la bebida. En este tercer caso, incurrirás en la embriaguez porque materia moral se especifica, no por aquello que suceda accidentalmente y sin intención, sino por aquello que buscas intencionadamente. Así pues, tomada la embriaguez, sí será pecado mortal, porque en este caso tú te has privado conscientemente del uso de tu razón, y esto te hace practicar la virtud, ¿no? Por consiguiente, no te apartaste del pecado. Para poder hacerlo, debes practicar la virtud y apartarte del pecado. Peca pues así mortalmente, porque se pone en peligro de pecar la persona que esto hace con conocimiento y causa. Y en efecto San Ambrosio dice en su obra de Patriarchis que decimos que hay que evitar la embriaguez porque en dicho estado no podemos evitar los pecados, ya que lo que evitamos estando sobrios, lo cometemos sin darnos cuenta estando borrachos. Luego la embriaguez, entonces, en sí misma, sí es pecado mortal. A las objeciones. 1. La asiduidad hace que la embriaguez sí sea un pecado mortal, pero no solo por la repetición de este acto, sino porque no es posible que el hombre se emborrache con frecuencia sin incurrir en la embriaguez conscientemente. Al experimentar así muchas veces la fuerza del vino y también la propia inclinación a emborracharse. 2. Tomar más comida o bebida es objeto de gula, lo cual no siempre es un pecado mortal, pero tomar vino conscientemente hasta llegar a emborracharte sí es pecado mortal. Por esto es que San Agustín dice en sus Confesiones, libro 10, la embriaguez está lejos de mí, así que compadécete de mí para que no se me acerque, pero la crápula se adueñó de tu siervo alguna vez. 3. Como ya lo dijimos en el Q141A6, hay que ser moderados en la comida y en la bebida, en pro de la salud corporal, y por eso, así como a veces la comida o bebida moderadas para una persona son excesivas para un enfermo, puede suceder lo contrario, que lo que es excesivo para una persona sana le resulte moderado a otra que está enferma, y desde este punto de vista, cuando uno come o bebe mucho por el consejo de un médico, para provocar por ejemplo el vómito, no se considerará que lo esté haciendo en exceso, mas tampoco es necesario esto para provocar el vómito en que se tome una bebida que lo provoque o que haga la embriaguez.
porque también el agua templada es buena para provocar el vómito. Por consiguiente, tampoco ese argumento te va a eximir de la embriaguez. Artículo 3. ¿Es la embriaguez el pecado más grave? Lat. Objeciones por las que parece que la embriaguez es el más grave de los pecados. 1. San Juan Crisóstomo nos dice que no hay nada tan amigo del demonio como la embriaguez y la lascivia, la cual es madre de todos los vicios. Y en el dist número 35 de Cretalis leemos que se deben evitar los clérigos ante todo, ante la embriaguez, porque ella es la raíz y la madre de todos los vicios. 2. Aún más, decimos que una cosa es pecado cuando ésta nos priva del bien de la razón, pero esto lo hace en un grado máximo la embriaguez, porque luego está el pecado como más grave. 3. La gravedad del pecado se mide por la gravedad de su castigo. Ahora bien, parece que la embriaguez es la más severamente castigada, ya que se dice que San Ambrosio nos dice que el hombre no sería esclavo si no existiese la embriaguez. Por consiguiente, esta sí es el pecado más grave. Y contra esto está que, según San Gregorio, los vicios espirituales son más graves que los carnales. Ahora bien, la embriaguez se considera un vicio carnal, por eso no es el pecado más grave. Yo respondo, consideramos mala una cosa en la medida en la que nos priva de un bien. Por esto, cuanto mayor es el bien del que nos priva el mal, tanto más grave será éste. Por otra parte, es evidente que un bien divino es más importante que un bien humano. Por tanto, los pecados que directamente van contra Dios son más graves que el pecado de la embriaguez, que se opone directamente al bien de la razón humana. A las objeciones. 1. El hombre se muestra inclinado de un modo especial hacia los pecados de la intemperancia, porque esos deseos y deleites no son connaturales. En este sentido se dice que de muchos pecados son los más amigos del demonio estos, pero no porque sean los más graves, sino porque son los más frecuentes entre los hombres. 2. El bien de la razón puede ser impedido de dos maneras, por algo que es contrario a ella o por algo que la quita en el uso de la misma. Es más grave pues lo primero, porque el uso de la razón impedido por embriaguez puede ser bueno o malo, mientras que los bienes de las virtudes que son impedidos por aquello que se opone a la razón son siempre buenos. 3. La esclavitud fue un efecto ocasional de la embriaguez en cuanto a que Cam transmitió a sus descendientes la maldición de la esclavitud por haberse reído de su padre cuando estaba borracho. Pero la esclavitud no fue castigo derivado directamente de la embriaguez. Artículo 4. ¿Exime de pecado la embriaguez? Lat. Objeciones por las que sí parece que la embriaguez no te exime de pecado. 1. El filósofo dice en la tercera de Ética que el borracho merece una doble maldición. Luego la embriaguez, en vez de disculpar el pecado, te lo agrava. 2. Un pecado no disminuye con otro pecado, más bien aumenta su gravedad. Como la embriaguez es pecado, no puede eximirse por otro pecado. 3. El filósofo nos dice en el séptimo de Ética que así como la razón humana se siente atada por la embriaguez, también así se siente dominada por la concupiscencia. Luego, del mismo modo que la concupiscencia no te va a eximir de pecado, no lo hará tampoco la embriaguez. Y contra esto está el hecho de que a Lot se le disculpa por el pecado de incesto por su estado de la embriaguez, como lo dice San Agustín en su obra Contra Faustum. Así que respondo, hemos de tener en cuenta dos factores que intervienen en la embriaguez, según ya lo dijimos antes en el A1, una deficiencia posterior y un acto anterior. Por parte de la deficiencia posterior, debido a la cual se ve impedido el uso de la razón, la embriaguez se exime de pecado, en cuanto a que es motivo de que se obre involuntariamente o por ignorancia. Pero por parte del acto anterior, parece que sí tienes que distinguir si la embriaguez se produce sin pecado, porque entonces el pecado siguiente queda totalmente exento de culpa, como le sucedió en el caso de Lot. Pero si el acto anterior fue culpable, entonces la persona no queda totalmente exenta de pecado siguiente, el cual sí se hizo de manera voluntaria porque hubo una voluntad de acto anterior. Y en cuanto a que se cometa ese pecado siguiente tras haber hecho algo que era ilícito, así pues, sin embargo, dicho pecado sí se atenúa,
como se atenúa también la voluntariedad. Por esto dice San Agustín en su obra Contra Faustum, que Lot no es culpable del incesto, pero sí de la embriaguez. A las objeciones. 1. El filósofo no afirma que el ebrio merezca una maldición más grave, sino dos maldiciones por el doble pecado. Podría decirse también que había hablado así conforme a la ley de un tal Pítaco, el cual, según se nos dice en el segundo de Poli, decretó que todos los ebrios, si herían a alguien, fueran castigados más severamente que los sobrios, porque cometen estos actos más frecuentemente. Según Aristóteles, con esto parece que se fijó más en la utilidad, es decir, en evitar las injusticias, que en el perdón que le conviene otorgar a los ebrios, por el hecho de que no son dueños de sí mismos. 2. La embriaguez puede eximirte de pecado, pero no en cuanto a lo que es pecado, sino por la deficiencia consiguiente, según se dijo antes Sincorp. 3. La concupiscencia no se apodera totalmente de la razón como la embriaguez, a no ser que ésta sea tan fuerte que te vuelva loco. Y sin embargo, la pasión de la concupiscencia disminuye la gravedad del pecado, porque es más leve pecar por flaqueza que por malicia.